Miércoles de la tercera semana de Cuaresma. El Evangelio es tomado de San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Muy buenos días y feliz tiempo de Cuaresma. No se nos olvide, es tiempo de Cuaresma y el tiempo va pasando, así que hay que aprovechar cada momento para reflexionar en nuestro corazón cómo podemos mejorar. ¿Cómo podemos mejorar? Recuerda que lo más importante de la Cuaresma es la Pascua y eso es lo que nosotros estamos mirando. Antes de leer el Evangelio el día de hoy, quiero que reflexiones en esto. Imagina por un momento cómo sería nuestra vida si no hubiera autoridad. Es decir, que no tuviéramos jefes, que no tuviéramos presidentes, que no tuviéramos ninguna autoridad sobre nosotros, que no hubiera policías, que no hubiera maestros, que no hubiera gobernadores, que no hubiera alcaldes, que no hubiera ninguna autoridad. ¿Cómo sería esta vida? ¿Cómo sería el manejar si no hubiera tránsito, si no hubiera policías? Ahora trata de imaginar por un momento cómo sería también este planeta, cómo sería tu ciudad si no hubiera ningún tipo de reglas. Seguro que sería un caos. Tratar de manejar cuando no hay ley, cuando no hay reglas, cuando no hay ningún señalamiento en la vía pública, sería muy peligroso. Tu vida correría peligro en cada momento. Tiene que haber algunas reglas que te ayuden a protegerte y a proteger también a los demás. Bueno, a veces cuando nos excedemos en las reglas, se hace muy difícil también el poder vivir. Imagina por un momento que tuviéramos demasiadas reglas. Reglas que absolutamente de todo, de cuántas palabras tienes que decir cuando hablas, cuál es la distancia que debes de tener entre uno u otro, cuántos pasos tienes que dar, reglas de cómo comer, qué cubiertos usar, cómo bañarte, cómo lavarte las manos, cómo usar las tradiciones. Hubo un momento en donde el pueblo de Israel tenía demasiadas leyes, tenía muchas normas, tenía excesivas tradiciones y en ese contexto que era a veces hasta muy difícil poder vivir una vida espiritual envuelta en tanta regla, aparece Jesús. Pero curiosamente, Jesús no viene a quitar ninguna ley. Entonces, ¿vino a dar más leyes? No, tampoco. Viene a simplificarlas, haciendo que se puedan cumplir desde el interior. Escucha lo que el Evangelio el día de hoy nos dice. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas, dice Jesús. No he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. Os aseguro que mientras dure el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una i, ni una tilde de la ley hasta que todo suceda. Por tanto, el que no dé importancia a uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Tan difícil es poder vivir en un mundo donde no hay reglas, donde no hay ley, como tan difícil es vivir en un planeta, en una ciudad, en una sociedad que hay demasiadas leyes. Jesús viene y cuando Él empieza a predicar el amor, cuando Él empieza a predicar la libertad, cuando Él empieza a predicar la vida de gracia, la vida en el Espíritu, seguramente muchos de los seguidores empezaron a decir, Él viene a quitarnos la ley.
Y Jesús dice, no. Él viene a vivir la ley. Él viene a darle el verdadero cumplimiento. Ante aquellos que se sorprendían y decían, con Jesús todo queda atrás. Jesús dice, no. Jesús viene a toda la historia, toda la ley del Antiguo Testamento, a tomarla y vivirla desde el interior. Es ahí donde se debe de vivir la ley, desde el interior. Si nosotros prestamos atención a este texto, donde anteriormente en el Evangelio de Mateo se habla de las bienaventuranzas, y las bienaventuranzas hacen poca alusión a una ley, sino más bien hablan de todo un estilo de vida. Pero momento enseguida de lo que oímos en el Evangelio el día de hoy, después va a empezar a comparar la ley. Pudiéramos decir, la ley antigua con la ley nueva. Y la ley nueva supone la ley antigua, pero la toma para vivirla desde el corazón. Cuando nosotros ponemos mucho énfasis en las cosas externas, corremos el peligro de no cuidar el interior. Al principio del cristianismo se ponía mucho énfasis en el interior. En el interior, por ejemplo, recibir la comunión, se ponía mucho énfasis en tu corazón, en la actitud, en tu vida de gracia y no tanto en las cosas externas. Después nosotros empezamos a preocuparnos mucho por lo exterior, por la forma y no por el modo interior de recibir a Jesús. La oración en un principio brotaba mucho del corazón, pero poco a poco se empezó a otra vez a reglamentar. Y Jesús es aquel que nos enseña y nos señala dónde está tu corazón, en dónde está tu corazón. Ante la presencia de Jesús hay dos tentaciones. Una es eliminar la ley y la otra es poner muchas leyes. Jesús nos enseña a vivir en el intermedio. Necesitamos que haya leyes, necesitamos obedecer la ley. Es como el tráfico, la ley de tránsito. Necesitamos que alguien nos regule el tráfico. Y cuando hay un accidente, hay algo que me sorprendió mucho, que cuando yo leí, me imagino que cada ciudad es diferente, cada estado es diferente, cada país es diferente, pero cuando yo estudié para presentar mi examen de manejo en la ciudad en donde estoy, había una pregunta en el examen que dice, ¿en qué momento puedes hacer algo en contra de un señalamiento de tráfico? Y tú dirías, pues en ningún momento, para eso están los señalamientos de tráfico, para obedecerlos. Y la respuesta correcta es cuando la autoridad te lo pide. Cuando la autoridad te lo pide, tú te puedes meter en una calle contraria. Cuando la autoridad te lo pide, tú puedes esquivar algo. ¿Por qué? Porque quiere decir que hubo un accidente, que hay una construcción, que hay una situación difícil y la autoridad te pide que desvíes el tráfico aunque te metas en sentido contrario. Cuando la autoridad te lo pide, sí puedes ir en contra en una calle. Esto también lo podemos nosotros aplicar a la vida espiritual. No porque la autoridad vaya a hacer algo a capricho propio. En tal caso, conviene siempre obedecer a Dios. Pero cuando la autoridad está viendo una situación clara, siempre va a ser bueno obedecer la autoridad, obedecer la ley. Jesús en otro texto dice, tú no quisiste sacrificios, pero un cuerpo me ofreciste. Y heme aquí, Señor, que vengo para hacer tu voluntad. En la obediencia a la ley, y no una obediencia ciega, sino una obediencia que brote del amor, es donde nosotros encontramos el equilibrio de no ignorar las leyes, pero tampoco sobresaturarnos de leyes. Aquí se trata de escuchar y vivir desde el interior. Jesús no viene a abolir la ley, pero tampoco viene a hacer que cumplamos la ley de una manera ciega y absoluta. No, viene a enseñarnos cómo cumplirla desde el interior en el amor. El día de hoy, nosotros somos capaces de vivir en el amor. El día de hoy lo que nos mueve es el amor o es la cegazón
de ser ciegos y cumplir la ley por la ley, sin tener en cuenta a los más débiles, a los más vulnerables. El día de hoy nosotros somos capaces de poder vivir en el amor y poner el amor como la principal norma de nuestra vida, aún en la forma en como nosotros adoramos a Dios. ¿O todavía seguimos teniendo la ley del Antiguo Testamento, que es externa, sin importar el interior? Hoy Jesús nos invita a que veamos el interior de la ley. Él no vino a abolir la ley, sino a darle el verdadero cumplimiento. ¿Y cuál es el verdadero cumplimiento? Él nos lo dirá: en el amor. Si en las leyes de tránsito el policía te pide que te metas en una calle en sentido contrario porque hubo un accidente, lo más sensato es obedecerle y no meterte a esa calle porque el señalamiento dice que es en esa calle, entonces vas a causar un caos peor. El día de hoy, aprendamos a obedecer desde el corazón y ahí encontraremos paz. Que lo que Dios quiere, como decía el Evangelio del domingo pasado, los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Alguien podrá decir, eso es muy ambiguo. No, no es ambiguo, porque cuando lo haces en espíritu y en verdad, siempre habrá el ser genuino, el ser honesto, el ser valiente, el ser obediente y el ser espiritual desde tu interior. No es ni en el monte ni en Jerusalén, dijo Jesús, sino en espíritu y en verdad. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios que nos da la libertad, el Dios que nos ama, el Dios que es la salud y nuestra fuerza, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que estamos en un tiempo de cuarentena, en muchos lugares, en muchas ciudades, en muchos estados, y les he dicho, no entremos en pánico. Y alguien me dijo, padre, pero ¿cómo no entrar en pánico? ¿Ya vio la televisión? Y les digo, ay hermano, honestamente yo casi no veo la televisión, pero no ha visto todo lo que está circulando en las redes sociales. Le digo, hermano, tampoco tengo mucho tiempo, pero ciertamente sí me doy cuenta que hay que tener muchas precauciones porque todos los ejercicios cuaresmales en donde yo estaba invitado ya me los han ido cancelando. Yo vislumbraba, por eso dicen, tú dile tus planes a Dios y Él se va a reír, porque Él tiene los tuyos para ti. Al inicio de esta cuaresma yo tenía todos los días saturados de actividades, retiros, horas santas, momentos de confesión. En la mañana tenía las misas aquí en la catedral y en la tarde tenía que estar viajando de una ciudad a otra ciudad y todo me lo cancelaron. Ahora tengo tiempo libre. Pero el tiempo libre siempre hay que cuidarlo muy bien porque se puede convertir en nuestro peor enemigo. Te propongo algo. Escríbeme qué curso, qué tema te gustaría que juntos pudiéramos nosotros analizar durante todo este tiempo. Definitivamente es tiempo de recuperar las clases del catecismo. Yo había pensado volver a reanudarlas en Pascua. Bueno, creo que podemos empezarlas ya de una vez. Tenemos las clases del catecismo, tenemos un tema pendiente, a lo mejor, no sé si te gustaría que empezáramos ya a estudiar cada parte de la misa de una manera exhaustiva. Planeo más o menos que pudieran ser 123 puntos que pudiéramos ir analizando de la celebración de la Eucaristía, qué significa la procesión de entrada, el beso, ¿por qué iniciamos en el nombre del Padre? ¿Por qué el saludo tan peculiar de el Señor esté con ustedes o la paz? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la base, la tradición histórica, bíblica, ritual que se tiene? ¿Por qué se besa el Evangelio? ¿Por qué? Cada detallito. Ese pudiera ser un curso que juntos vayamos estudiando. Otros son los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Son 40 días que él nos propone, pueden ser más porque hay algunos temas introductorios para ese retiro que sería exhaustivo, pero es una opción. También otro pudiera ser algo más breve, repasar juntos el querigma, poder dar el querigma. ¿Qué es el querigma? ¿Cuál es la base de la meditación querigmática que es la fuerza, sobre todo el querigma primitivo de los primeros cristianos?
Otro tema pudiera ser patrística, los santos padres. Los primeros 400 años del cristianismo han quedado en testimonio con los escritos que nosotros llamamos de los santos padres. Y es muy interesante repasar cómo los primeros cristianos, los primeros papas, los primeros obispos, los primeros santos, los primeros mártires hablaban y explicaban su fe. Es impresionante poder ir a la raíz de nuestra fe en los primeros 400 años. Otro tema pudiera ser estudiar algún libro de la Biblia. Escojamos un libro, el libro de Crónicas, el libro del Éxodo, el libro del Génesis, el libro de Judith, algún libro, un evangelio, Hechos de los Apóstoles, y de manera exhaustiva juntos poder ir estudiando capítulo, versículo por versículo, versículo por versículo, qué significa hacerlo como un estudio, ¿verdad? Hay muchos temas. Tú dame algunos temas y a través de todas las redes sociales, ya sea por Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, voy a ver todas las opciones. Habrá algunos temas que de mi parte van a requerir más tiempo de producción, porque seguramente va a ser muy aburrido que tú estés viendo esto todo el tiempo. Entonces voy a tener que jugar con algunas imágenes en la parte de atrás y eso me va a requerir más tiempo, pero no dejes que la mente se te encapsule en estar viendo malas noticias cuando hay tantas buenas noticias que podemos ver. En lugar de estar leyendo periódicos que te dan malas noticias, ¿por qué mejor no leemos juntos algo que es una muy buena noticia y que el día de hoy puede cambiar nuestras vidas para mejorar? Tú decides cómo quieres vivir este tiempo y caminemos juntos en esta Cuaresma. Te invito a que me des tus ideas y quizás en algún momento podemos hacer una grabación en vivo para que juntos podamos orar, podamos estar quizás frente al Santísimo Sacramento y tener ese momento de comunión. Hoy la tecnología nos ayuda también a poder unirnos en un mismo espíritu. Están las cartas de amor, están todos los podcasts en las diferentes plataformas para que nos unamos en espíritu y aprovechemos este tiempo. Que en estos 40 días que vayamos a estar de cuarentena o de Cuaresma, cuando terminemos, hayamos crecido en algo, en la fe, en alguna virtud, en algún tema particular. Dame ideas y juntos vayámonos comprometiendo a mejorar. Que cuando termine este tiempo seamos más fuertes que cuando lo iniciamos. Que ese es el propósito de la Cuaresma y ese es el propósito de cada día de nuestra vida, ser mejores que el ayer. Aprovecha este tiempo y no te quedes paralizado, que hay muchas cosas que hacer. Que tengas un excelente día.